Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase con la doctora Belkis Maza, perdón, en métodos de investigación, en métodos avanzados de investigación 1. Adelante, doctora Belkis. Profesor Nafer, se me cayó la conexión, pero ya gracias a Sí, Dios otra vez en contacto. eso Es vi, que como profe. le digo, Bueno, vamos a darle la bienvenida a métodos avanzados de investigación 1. Profesora Belkis, usted tiene la palabra. Adelante. bueno, muchísimas gracias, profesor Nafer, y a mi grupo de participantes, bienvenidos todos los profesores a este nuevo encuentro sincrónico. Eh, Igualmente también para ustedes, la mayor de las bendiciones y que este encuentro pues sea de bendiciones y de éxito y de mayor provecho con todos los contenidos que se van a manejar hoy. En ese sentido, pues es importante retomar un poco la información que manejamos en la última clase o en el último sincrónico. Voy a montar o voy a desglosar en este momento el cronograma de actividades para centrarnos en él y ver por dónde vamos. Bueno, jóvenes, aquí todos están visualizando en este momento el cronograma de actividades. Sí, señora. Sí, señora, se te Ok. observa bien. Entonces, acá tenemos, vamos a comenzar por acá. Hoy, que es nuestro tercer encuentro sincrónico, estaríamos ubicados ya un poco para cerrar con lo que tiene que ver con el cuarto trabajo o lo correspondiente propiamente a lo que sería el momento 3 o la elaboración del momento 3 de nuestra intención investigativa, ¿vale? Es oportuno también precisar que abordamos hasta ahora, hemos abordado dentro de la construcción de nuestra intención investigativa, que sería el propósito macro de esta unidad curricular, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos avanzado con lo que es la elaboración del momento, que corresponde un poco a lo que tiene que ver con el planteamiento de problema o aproximación a la realidad, dependiendo del método en el cual ustedes se hayan anclado. Es decir, bajo una metodología cualitativa o bajo una metodología cuantitativa. Dependiendo del tipo de metodología, pues asimismo estaríamos utilizando o empleando una terminología asociada básicamente a cualquiera de estos dos grandes enfoques de cómo abordar una investigación. Dentro de esta primera construcción o dentro de este primer producto o segundo producto de trabajo, el primer producto de trabajo tuvo que ver con los paradigmas y métodos de investigación disciplinarios, un poco abordar dentro de un análisis reflexivo cómo íbamos a desarrollar nuestra intención investigativa de acuerdo precisamente con el tipo de investigación seleccionado, ¿sí? En este caso, en ese primer trabajo, ustedes argumentaron razones por las cuales seleccionaron un distinto paradigma y método. Asimismo, cuáles son los principios y principales teóricos que soportan tanto el método como el paradigma que ustedes seleccionaron. Y finalmente, para esa producción escrita, ustedes explicaron cómo iban a aplicar este paradigma. Es decir,
las fases, las etapas o el proceso, cómo iban a desarrollar su investigación. Para el segundo trabajo corresponde entonces al planteamiento del problema o la construcción de la aproximación a la realidad. En este segundo trabajo, ustedes sencillamente iban a construir básicamente en 11 cuartillas lo que era ese primer boceto o ese primer bosquejo que corresponde dependiendo de la metodología a emplear o al planteamiento del problema o a la construcción de la realidad con base en la conceptualización y en la contextualización de esa realidad y del fenómeno que van a estudiar. La mayoría de ustedes, por no decir todo, se ubicaron dentro de la investigación de carácter cualitativo. En ese sentido, estaríamos hablando de la construcción o de la conceptualización de lo que tiene que ver con la realidad donde se va a desarrollar la investigación, pero también con la contextualización asociado a la localidad, perdón, o a las instituciones o a la institución o a la unidad de estudio, pues básicamente donde ustedes van a desarrollar su intención investigativa. Otro de los aspectos a considerar en ese segundo trabajo fue, por supuesto, los objetivos o los propósitos. Y finalmente, hablando desde el punto de vista de investigación cualitativa, cuál era la relevancia o la importancia de esa investigación. Aún en estos momentos, por supuesto, dado algunas dificultades que tuvieron algunos de sus compañeros y con la mayor disposición de mi parte, pues hubo que extender el lapso para la entrega de este segundo trabajo porque muchos justificaron que tuvieron inconvenientes para poder enviar en el lapso el que se había establecido para poder cargar en el aula virtual pues su trabajo. Igualmente, con el tercer trabajo, que estaríamos hablando de la construcción del segundo momento de la investigación, también hubo algunos compañeros que tuvieron ciertas dificultades para enviarlo en el momento preciso y por esa razón también hubo que extender el lapso para que ustedes todos pudieran enviar sus trabajos. Ahora bien, yo debo hacer dentro de toda la disposición de mi parte, debo seguir enviando algunas sugerencias y algunas recomendaciones, pues que queda a criterio de cada participante, dado que como este es su primer boceto para la construcción de su intención investigativa, ustedes posteriormente, tengo entendido que después de métodos 2, ustedes van a cursar seminario 1, me corrigen por favor si no es así, y ustedes ya tendrán la posibilidad de trabajar profundizando en la construcción de esa intención investigativa que posteriormente ya se les asignará a su tutor o sus tutores y asimismo una vez hayan culminado la intención investigativa pues un conjunto de expertos que evaluarán la misma. Si ustedes entonces se dan cuenta o se han dado cuenta hasta este momento, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, ¿Me señora. escuchan? Ah, ok. Sí, doctora. Me está Sí, indicando la señora. pantalla me está indicando la pantalla que hay inestabilidad en la conexión. Sí, entonces por eso me preocupé un poco. Entonces si ustedes suman el número de cuartillas que deben elaborarse o el número de páginas que deben elaborarse para cada uno de estos trabajos, eso nos va a sumar aproximadamente entre unas 40 a 45 cuartillas, un poco más, un poco menos. ¿Por qué? Porque recuerden que la intención investigativa está normado y creo que una en esas normas está suscrita pues a lo que es la construcción de lo que debe ser ese proyecto de investigación o de tesis doctoral, llamado hoy día intención investigativa. Entonces tiene un número máximo
de cuartillas. Por eso digo más o menos, porque eso va a variar un poco de la extensión, un poco de los criterios, un poco del análisis y del discurso que ustedes hayan empleado o estén empleados en la elaboración de la misma. Pero entonces por eso se trató de que cada uno de los trabajos esté suscrito un poco a esta norma, ¿sí? Entonces, una de las primeras sugerencias, yo sé que muchos de ustedes, y vaya mi reconocimiento, han avanzado un poco más allá, pero recuerden que esta es una intención investigativa que va a ser evaluada y esperemos que todos, con el favor de Dios, pues aprueben su intención investigativa. Y como ya dijimos, es el primer intento, básicamente. Entonces debe estar un poco ajustado a cada uno de estos criterios, no solamente en el número de cuartillas, sino también en las normas que se establecen en el manual UPEL. ¿Vale? El manual UPEL también está colgado en el aula virtual. Entonces, un poco allí tenemos la versión 2021. Yo también los invito a que continúen revisando la misma. ¿Qué hicimos en el segundo trabajo? Dijimos entonces que planteamos, bueno, ya hablamos un poco del segundo trabajo, planteamos problemas, objetivos, propósitos, justificación o relevancia de la investigación. En el tercer trabajo hicimos ese aproximado a la construcción del estado de arte de nuestras intenciones o de sus intenciones investigativas, lo cual tuvo que pasar por un proceso de indagación que, de acuerdo al tipo de investigación que la mayoría de ustedes, como ya mencioné, fue de carácter cualitativo, ustedes tuvieron que revisar, indagar, estudiar investigaciones previas o antecedentes. Asimismo, construir el marco jurídico, las bases legales. ¿Aló? Acá las primeras dos que son estas dos aquí ¿Aló? arriba y las... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí fue que hubo una Ah, interferencia que se dio allí a alguien, no sé. ok. Y un poco también, gracias, y un poco también las teorías o las construcciones teóricas o referentes conceptuales que fundamentan o van a fundamentar su intención investigativa. Por supuesto, aquí debe prevalecer, y yo sé que todos lo hicieron así, esa preocupación y ocupación por investigar lo mucho que se pueda sobre su realidad, ¿vale? Entonces allí también tenemos una extensión que va a un aproximado hasta 20 cuartos. Y por supuesto, el acto de entrega de este tercer trabajo también fue extendido, ¿vale? Porque también hubo algunas consideraciones hacia muchos o algunos compañeros que tampoco pudieron enviarlo en su momento, consignaron en la página en su momento esta actividad. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente la entrega del cuarto trabajo. Y el cuarto trabajo corresponde un poco al diseño de estrategias de la investigación, en este caso de carácter cualitativo, y que vamos o que debe estar reflejado en este cuarto trabajo. Debe estar reflejado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la construcción de el tercer momento, que corresponde al proceso metodológico, ¿sí? O a la manera como ustedes ahora en la práctica van a desarrollar su intención investigativa. ¿Qué debe contener esta parte? Debe contener el paradigma y el método, que ya todos los tienen listos. ¿Por qué digo que todos lo tienen listo? Porque esto corresponde, básicamente, lo que estoy indicando acá en pantalla, corresponde al primer trabajo que ustedes consignaron hasta el 6 de agosto y que extendimos también un poco el lapso, ¿sí? Y que fue, como dijimos, el analítico reflexivo sobre el paradigma y el método seleccionado para realizar su investigación, de acuerdo con el tipo de investigación, valgan los términos, seleccionado, si fue de carácter cualitativo o cuantitativo. Dicho trabajo contuvo, entonces, como ya los dije, las razones argumentadas, ¿sí? Por los cuales ustedes seleccionaron tanto el paradigma como el método,
los principios y principales teóricos que sustentan o investigadores que sustentan tanto paradigma como método y por supuesto ustedes explicaron las fases cómo iban a desarrollar ese paradigma y ese método en su intención investigativa. Ahora bien, volvemos a la cuarta entrega. Posteriormente de esto que vamos a hablar, por supuesto vamos a hablar del enfoque, del proceso metodológico, dependiendo, como ya dijimos, de la población, en este caso del escenario o de los informantes claves, ¿sí? Las técnicas de recolección de información, las técnicas de análisis de datos o interpretación de información, validez y confiabilidad, ¿sí? ¿Vale? Operacionalización de variables en el caso de investigaciones enmarcadas pues en el método de paradigma positivista. Creo que hay un solo compañero que está trabajando con una metodología de carácter mixto y en ese sentido al inicio de esta unidad curricular pues algunos pidieron que se les enviara un trabajo o varias tesis sobre metodología mixta. Envié en su momento la tesis doctoral del doctor Hildebrando Zavala, que también es un profesor que ha venido trabajando en el convenio y que ha ejercido como carácter de tutor. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Para pasar un poco a explicar lo correspondiente a la metodología. ¿Aló? No escucho. Hay interferencia. Profe, sí, su merced va a explicar precisamente lo de metodología. Sí, Lo que- voy a ir explicando un poco metodología, pero recuerden que vamos a hacer dentro de las medidas de las posibilidades para que haya un mayor y mejor aprovechamiento del tiempo, ¿vale? Recuerden pues que explicar todo el proceso metodológico en una sesión de clase es prácticamente imposible, pero sí podemos precisar elementos generales de cada uno de estos aspectos que debe contener este cuarto trabajo. También debo hacer un reconocimiento porque muchos de ustedes ya han enviado, inclusive, ya han enviado esa aproximación al proceso metodológico que van a desarrollar. Y de verdad que los felicito porque digo, oye, mis estudiantes están volando, pues. Y en ese sentido, bueno, inclusive algunos ya también han entregado o han cargado a la página este cuarto trabajo. Pero, como siempre, hay un pero un pero para bien. Me voy a detener un poquito porque, como me dijeron en alguna oportunidad algunos de mis maestros de carácter académico e investigativo, que si nosotros no hacíamos un buen sustento de lo que era ese primer momento o esa aproximación a la realidad, muy poco íbamos a poder seguir avanzando. Y es por eso que nuevamente voy a armar un poco lo que tiene que ver con la construcción del problema, con los objetivos, con la justificación o la relevancia de la investigación e inclusive con la interrogante o una interrogante de carácter general que debe preceder a lo que es objetivos o propósitos de la investigación. Asimismo, también debemos tener claro que debemos investigar, para qué lo vamos a investigar, por qué lo vamos a investigar, si realmente lo que vamos a investigar tiene una relevancia de carácter investigativo, académico, de carácter social, ¿sí? Que va a responder a la solución de unas necesidades de carácter educativo, dependiendo pues de los contextos donde ustedes se estén desenvolviendo, ¿vale? Entonces me voy a permitir nuevamente proyectar material y en este caso hago también reconocimiento de autoría a la doctora Arismar Marcano, que también ha trabajado con métodos de investigación avanzados 2. Entonces, con su permiso, voy a proceder un poco a precisar algunos de estos elementos.
Bueno, en esta primera lámina, todos pueden observar, todos observan. ¿Me están escuchando? Profe, solo se está viendo su carpeta de archivos, pero no se ve todavía la No se presentación. muestra, doctora. Ah, ok, voy para allá. Ahora sí pueden precisar la carpeta, perdón, la presentación. Aún No, no, profe. señora. Aún no. Se ve la carpeta que dice método 2 convenios, pero no hay. Sí pueden precisar ahora la presentación. Ya ahora sí, doctora, ya se abrió. Ok, gracias, gracias. Era que no había descargado. Aquí tenemos un poco qué debe responder o para qué ustedes van. Son algunos elementos que ustedes deben considerar a la hora de efectuar una investigación. Entonces, un poco voy a retomar esta lámina, me parece importante. ¿Qué van a investigar? ¿Quiénes van a estar involucrados? ¿Acerca de qué van a investigar? ¿Por qué van a investigar? Comprender un poco los objetivos, para qué van a investigar, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer y con qué lo van a hacer, ¿sí? Un poco teniendo claro la idea de lo que cada uno de ustedes va a querer investigar, entonces podemos seguir avanzando en esa construcción de su intención investigativa, ¿vale? Me detengo un poco en esta otra lámina. Fíjense, la investigación cualitativa. Aquí nos hace referente que la investigación cualitativa refiere aquella que va a producir resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos o de otro tipo de cuantificación. Aun cuando eso no quiere decir que dentro del proceso metodológico no se pueda emplear alguna técnica o algún instrumento de carácter cuantitativo, y entonces estaríamos hablando de una investigación de carácter mixto. Bien. Un poco se considera a la investigación cualitativa también como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigado en tanto se está en el campo de estudio. Eso lo afirma, pues, no solamente Strauss y Corby en el año 90, sino también Pérez Serrano. Por acá también estaríamos hablando de que la investigación cualitativa es un enfoque de indagación plenamente construida que debe llevar a través de ese proceso de indagación, nos lleva a revisar disciplinas, ámbitos y tópicos de estudio que al final nos van a permitir interpretar. Eso lo dice Dessing y Lincoln en el año 94. Y por supuesto, finalmente, la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Esto para Cary y Kenny. Me voy a detener también un poquito acá. Fíjense, cuando realizamos un trabajo de carácter doctoral, como el que ustedes están efectuando, pues uno de los objetivos, por no decir el propósito, es de generar teoría. Y por eso aquí estos autores hablan de producir conocimiento. Pero hay que generar teoría, por eso muchos de ustedes están hablando
de una construcción teórica, de una aproximación teórica, de la propuesta de un modelo, de la aplicación de un modelo, ¿vale? Porque todo esa investigación va a llevar entonces a la construcción de teoría que va a ser un conocimiento socialmente válido y que, como ya dijimos al inicio, va a responder a unas necesidades que ustedes como expertos están efectuando en una localidad o en un área en particular. Bien. Estas láminas que estoy proyectando, todo está cargado en la página. Y en cada sesión de clase, si ustedes se van al aula, van a ver que cada sesión pues tiene un compendio de materiales que ustedes pueden ir consultando para la construcción y el sustento, no solamente teórico de su intención investigativa, sino también para refrescar conocimientos de carácter metodológico. Un poco hablando sobre los modelos epistémicos, aquí también hay unas definiciones de lo que es ese modelo epistémico, posiblemente por si alguno de ustedes pudieran tener alguna dificultad. Y recuerden pues que yo estaré atenta a cualquier interrogante, a cualquier duda que dentro de mis posibilidades también pueda aclarar. Bajando esta presentación, entonces un poco cuáles son los modelos epistémicos que existen hoy y que son más conocidos de acuerdo con Hurtado 2010. Entonces, él nos habla, o ella nos habla, creo que es la doctora Hurtado, nos habla de empirismo, positivismo, materialismo dialéctico, pragmatismo sociológico, racionalismo, fenomenología, estructuralismo y pragmatismo. Vale, recuerden que no me voy a detener mucho porque vamos a tratar de hacer énfasis en la clase de hoy en lo que tiene que ver con la construcción del cuarto trabajo vinculado al proceso metodológico. Y finalmente, un poco en esta la recoger, de acuerdo a Pérez Serrano, sobre cuáles son los paradigmas usualmente usados, ¿sí? ¿Qué debe contener cada uno de ellos? ¿O qué contiene cada uno de ellos? ¿Sí? Todos tienen un proceso que lleva a proponer o que propone un método, un propósito, cuál es el rol del investigador y cuáles son los modelos epistémicos que más se vinculan a estos paradigmas. Entonces hablamos del paradigma positivista, del paradigma interpretativo y del paradigma sociocrítico. Y en esta lámina ustedes pueden observar entonces cuál es el modelo, cuál es el método, cuál es el propósito y cuál sería, como decisión o las tareas que va a realizar el investigador. Por ejemplo, voy a hablar del método o del paradigma sociocrítico. Entonces aquí tenemos que los modelos epistémicos que pudiéramos abordar allí es el emancipatorio o la teoría crítica, el pragmatismo social. ¿Cuál va a ser el método? Bueno, aquí hay uno de los métodos propuestos es el de la investigación-acción, que también tiene una presentación y un contenido valiosísimo desde mi percepción en el aula virtual y que corresponde a un producto elaborado por la doctora Carolina León, que también está en nuestro stand de profesores. El propósito, liberar a los participantes de las tradiciones, promover cambio, y el rol del investigador sería mediador en el proceso de transformación, trabaja de modo compartido. Entonces, un poco si nos guiamos por esta lámina, podemos ver, oye, si estoy trabajando con el paradigma interpretativo, ¿qué método pudiera utilizar? La hermenéutica, la fenomenología, el método etnográfico, el modelo de comparación continua. Es decir, aquí esto nos va a ir guiando un poco, ¿no? Para aquellos compañeros que puedan tener duda y que requieran fortalecer, como ya dijimos, el paradigma y el método de estudio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me voy a permitir cerrar para continuar avanzando, pero hasta ahora todo comprendido. ¿Sí? Sí, señora. Ok. Sí, profe. Voy entonces, voy a continuar avanzando, colega.
Apreciados estudiantes, ¿están precisando la lámina que estoy proyectando o están viendo la carpeta de métodos 2? Se está viendo se ve la lámina. Ok, perfecto. Entonces, un poco, vuelvo de nuevo a hacer énfasis en esto, porque en mis revisiones, en las sugerencias que yo haciéndole, no son todos, pero sí hay algunos compañeros que siento que deben fortalecer hasta ahora su intención investigativa. ¿Sí? Y un poco aquí, ¿cuál es esa estructura del trabajo? Dependiendo, en este caso, de su tesis doctoral, un poco, y dependiendo de la indagación de la modalidad seleccionada para su ejecución. Ya también hemos dicho, hemos hablado sobre qué va a llevar esta construcción de este primer momento. Hablamos, y me valgo para acá, de la conceptualización de la investigación, del fenómeno que ustedes van a estudiar. Entonces allí ustedes tienen que citar muchísimos autores, porque no es posible, y esa es otra de las debilidades, no es posible desde mi percepción, ojo, recuerden que yo estoy basando pues mis clases en mis indagaciones como investigadora, en mis experiencias como investigadora y en la realización también, si se quiere, de mi tesis doctoral. Entonces, un poco, no sé, no puedo concebir una construcción de la realidad sustentada solamente en 2 o 3 fuentes, y mucho menos para una intención investigativa de carácter doctoral. Por eso es que es importante que esa construcción de esa realidad tenga un sustento teórico, formal y basado precisamente en investigaciones casi todas de carácter doctoral. Eso no significa que no podamos consultar otras fuentes secundarias, pero deberíamos estar utilizando fuentes de carácter primario y de profundización doctoral. ¿Y qué vamos a considerar dentro de la conceptualización de la investigación? Fíjense, se presenta el tema de investigación sobre qué voy a investigar, ¿vale? Parte de una idea o de un tema. Se pasa, por lo general, yo les sugerí que partiéramos del método deductivo, es decir, que vayamos de una construcción macro, meso y micro hasta llegar a lo local. Y por eso aquí decimos que se pasa de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal, pudiéramos llegar de eso general hasta lo deductivo. Se busca responder qué se sabe sobre el tema. Y aquí también me voy a detener un poquito. No podemos investigar algún problema que ya fue resuelto, ¿sí? Y decir, bueno, yo lo voy a adaptar a alguna situación en particular. Deberíamos más bien dar respuesta o plantearnos preguntas de investigación que respondan a necesidades de carácter académico social, de carácter investigativo social, que tengan un impacto en lo local, en lo institucional, en lo regional, pero también en lo nacional y quizás también en lo mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos aspirar a esa construcción de teoría que tenga un impacto positivo de carácter social y que dé respuesta suficiente, no solamente a una localidad en particular, sino a muchas localidades y que pueda ser adaptado a otras localidades, y allí estaría la relevancia de nuestra investigación. Por supuesto, aquí tenemos que argumentar y por eso decimos que se busca comprobar o refutar posturas mediante otros argumentos teóricos. Entonces la indagación es valiosa, por eso indicaba al inicio que desde mi percepción no se puede concebir la construcción de una realidad o de ese primer momento basado o sustentado en 2 o 3 fuentes. ¿Vale? Aquí, por supuesto, otro de los aspectos que se considera en la conceptualización, se reportan dudas que existen. ¿Por qué? Porque hay que colocar las evidencias sustentadas teóricamente que reflejan
ese problema que se está investigando. Y eso también hay maneras de hacerlo. No podemos decir, bueno, observamos que en la institución X hay problemas tales, ¿no? Primero, debemos tratar de utilizar un lenguaje fundamentado en lo que es la tercera persona, porque al decir observamos, entonces ya uno se pregunta, el que está evaluando se pregunta, oye, ¿cuántas personas, por ejemplo, van a realizar esta investigación si las tesis doctorales son individuales y personalísimas? ¿Vale? Entonces también por allí coloqué alguna sugerencia, no a todos, por supuesto, sino a algunos profesores que también consideré oportuno que adecuaran la redacción, la redacción. Por supuesto, se plantean posibles soluciones. Y volviendo a cómo citar evidencia, bueno, existen algunas maneras de acuerdo con X persona, trabajador o profesor o coordinador o directivo de la institución educativa tal, en entrevista informal manifiesta que en esta institución pues no hay una integración entre la realidad académica y la realidad estudiantil, porque sencillamente los estudiantes no están interesados, por ejemplo, en la química o en la biología o en la matemática, o algunos docentes o la mayoría de los docentes no aplican estrategias pedagógicas innovadoras, ¿sí? Que motive, ¿vale? Pero hay maneras de citarlo. Otra manera también que podemos citar allí y que eso nos va a llevar, por supuesto, a la conceptualización de la investigación, es indicar que con base en la experiencia profesional del investigador o de la investigadora, o para el investigador del presente estudio, como docente o como personal o que forma parte del personal de planta de la realidad donde se está efectuando la investigación, existe tales y tales cosas, ¿sí? Lo que se quiere es que realmente haya una formalidad en lo que estamos haciendo. Porque, queridos participantes, no es que la profesora pues considera que desde su criterio eso debe ser así, no, sino que sencillamente sus trabajos van a ser evaluados, ¿sí? Por un comité, por un conjunto de expertos que van a indicar unas conclusiones, un resultado de esa evaluación, y que lo que queremos, y allí el mayor apoyo de nuestras universidades, es precisamente que todos salgan bien en la categoría de excelente y que su tutor los acompañe desde el inicio hasta el final con éxito de sus estudios doctorales. Y para ello, bueno, yo formando parte del contexto de profesores y de especialistas, en este caso, con método 2, entonces les brindo el mayor conocimiento que pueda, con mucha humildad, para que ustedes traten de llevar un trabajo lo más limpio posible, ¿vale? Aquí en lo que les decía, que en esa construcción de la realidad también vamos a hablar de la conceptualización. Entonces ya les hablé y les conversé un poco sobre las evidencias locales, sobre el lugar, sobre la condición, y sobre el tiempo. Algunos también me preguntaron en el encuentro sincrónico pasado, profesora, yo debo colocar en el título, por ejemplo, el lugar, la institución. Bueno, eso va a depender del criterio del conjunto de evaluadores. Desde mi percepción, he visto trabajos que no lo especifican en el título, pero internamente, entonces, cuando hacen la descripción o el constructo de la contextualización de su intención investigativa, pues allí indican cuál es la institución o cuáles son las instituciones o cuál es el municipio educativo. Creo, me dispensan un poco si no manejo mucho la estructura organizativa de carácter educativo de nuestro amado país Colombia, pero allí en esa contextualización, entonces ustedes van a indicar y van a hacer énfasis en lo local, ¿vale? Y esta primera parte de este primer momento debería finalizar, antes de entrar a los objetivos general y a los objetivos específicos, debería finalizar con unas o varias preguntas de investigación, ¿sí?
eso va a depender de la naturaleza. Entonces deben haber algunas interrogantes básicas, ¿sí? Que debe indicar si ustedes están planteando un modelo didáctico, un modelo pedagógico, metodológico, que oriente el desarrollo del proceso de enseñanza y la didáctica de aprendizaje, por colocar un ejemplo. Entonces ustedes deberían preguntarse cuáles son los elementos que debe incluir, por ejemplo, que debe incluir el modelo o la aproximación teórica o el constructo teórico que va a dar respuesta a X y a X, dependiendo de los descriptores que ustedes vayan a manejar y que también deberían estar expresados en su título de la investigación. ¿Vale? También encontré, por ejemplo, haciendo una evaluación y cuando paso a corregir y a dar las sugerencias de lo que es el segundo momento de su realidad, en este caso el marco teórico, el estado de arte, hablando como metodología cualitativa, encuentro, por ejemplo, que están hablando de unos descriptores, pero después que citan los antecedentes o los estudios previos, no hablan de esos descriptores que están ustedes enunciando en el título de su investigación. También encontré alguno que otro caso que pude observar que no tienen título de su investigación y entonces allí sí, eso me preocupa un poco porque digo, no pudiéramos entonces avanzar en la construcción de esa realidad, de ese estado de arte y mucho menos en el proceso metodológico si no tenemos claro qué es realmente, cuáles son los descriptores, cuál es el área temática, cuáles son las áreas de conocimiento que vamos a desarrollar o que vamos a abordar, mejor dicho, corrijo, que vamos a abordar en la construcción de nuestra intención investigativa y posterior desarrollo de la misma. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, bueno, considero que tendrán algunas interrogantes, algunos de ustedes, mis estudiantes, posteriormente vamos a abrir ese derecho de palabra. Un poco a los objetivos de investigación. He conseguido también, ejemplo, dos verbos en un objetivo general. He conseguido también dos verbos, por ejemplo, en algún objetivo específico. Fíjense, los objetivos específicos nos deben llevar al logro de ese objetivo general. Y el objetivo general debe estar plasmado en esa interrogante o en esas interrogantes de investigación. Y asimismo debe haber una relación, una conexión directa de objetivos específicos, objetivo general, preguntas de investigación y título de la investigación, lo cual debió haber sido descrito, analizado y presentado de manera clara, precisa y concisa en la conceptualización y contextualización de la realidad, es decir, en el problema de investigación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, queridos y apreciados compañeros? ¿Continúo? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí te escuchamos. Ok. Sí, profe, efectivamente. ¿Me permito continuar? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Finalizando un poco lo que corresponde a ese primer momento, también debo hacer algunas sugerencias y recomendaciones para la construcción de lo que fue nuestro segundo momento o básicamente el estado de arte. Antes debo también distinguir que dentro de la justificación que pertenece a lo que es el primer momento, y en este caso sería la relevancia o importancia de nuestra investigación, hay que hacer énfasis y también sustentarlo con algunos teóricos de la relevancia social, de la relevancia investigativa, de la relevancia académica, inclusive de la relevancia hasta personal, pues, y allí deberíamos también hacer énfasis en la relevancia ontológica, axiológica, epistémica, porque es importante que ustedes destaquen, porque es valioso para el mundo, para la comunidad, para su país, para la región, para las localidades en las cuales ustedes están trabajando, el desarrollo de esa intención investigativa. Ustedes tienen que vender, con mucho respeto, su producto y deben interesar a las comunidades, deben interesar
a los lectores, deben interesar a ese jurado que va a evaluar su intención investigativa y enamorarlos, así como ustedes están enamorados de su investigación y del área que ustedes, en las cuales ustedes están desarrollando. Entonces, allí se tienen que lucir en la construcción de esa relevancia de su investigación. ¿Sí? Con esto cierro un poco el recuento que estoy haciendo sobre la construcción de ese primer momento. Y ahora me voy a permitir a conversarles un poco sobre el segundo momento o la construcción del estado de arte. ¿Vale? Con su permiso voy a colocarme en mudo para proceder. Apreciados estudiantes, pueden observar entonces estoy ubicado ahorita en el aula virtual. ¿Todos están observando acá? Sí, señora. Ok. Entonces, fíjense, para la construcción del estado de arte de su investigación, llamados en investigación cuantitativa, por ejemplo, marco teórico, ustedes pueden apoyarse, como ya dije, en estos dos grandes referentes que tenemos acá. Aquí tenemos una primera referencia y estoy abriendo. Ese es cuantitativo, profe, dijo al inicio. El profesor respondiéndole, no, aquí nos habla de la construcción del estado de arte en general, profesor. ¿Sí? Entonces, podemos hablar el estado de arte en la investigación. Entonces, nos está hablando un poco de cómo construir ese estado de arte o ese marco teórico y de alguna manera qué puede llevar o qué lleva desde el punto de vista de Guevara Patiño, ¿sí? Esto no es la única fuente que podemos consultar, pero aquí nos va a dejar un poco claro qué debe llevar. Y en ese sentido, entonces yo pudiera hablarle de manera general que lo primero que debemos hacer en la construcción de este segundo momento es reflejar indagación investigativa, reflejando o indicando la consulta de estudios previos o de la construcción de los antecedentes. Y esos estudios previos corresponden a la consulta de otras investigaciones que se han efectuado en el área de conocimiento donde ustedes están realizando su intención investigativa. Y básicamente recomiendo nuevamente la consulta de fuentes de carácter primario y esas fuentes de carácter primario básicamente de investigaciones de carácter doctoral, básicamente. ¿Por qué? Porque ustedes están, como ya dijimos, están efectuando estudios doctorales, estudios prácticamente de último nivel, y entonces es básico que también se sustenten en trabajo de naturaleza doctoral. Eso no significa que no puedan indicar algunas investigaciones o fuentes secundarias, pero también deberían tener un sustento doctoral o investigaciones profundas. En ese sentido es importante y creo que a la mayoría se lo coloqué o a los que ameritaron en ese sentido, les coloqué que también hagan la diferenciación en esos estudios previos o en esos antecedentes de carácter internacional
y posteriormente de carácter nacional. Algunos, y también allí, bueno, también mi reconocimiento, inclusive colocaron algunas tesis de carácter local, chévere, muy bien. Pero generalmente, pues lo que se evalúa es que estas investigaciones sean de carácter internacional, porque hayan sido efectuadas fuera de Colombia, y también de carácter nacional y que hayan sido efectuadas precisamente en su país, en la hermana República de Colombia. Entonces, básicamente hago énfasis en esto. Ahora, ¿qué citar? ¿Qué citar? Y también les digo que es importante, pues, que haciendo estas pequeñas recomendaciones, ¿qué debemos citar en cada trabajo? Primero, autores o autor, en este caso, año, el título de la investigación, ¿sí? El lugar donde se efectuó, el objetivo o el propósito de esa investigación de carácter doctoral en su mayoría. ¿De qué trata? Por supuesto, dentro de ese propósito. Los referentes teóricos, ¿cuáles fueron las áreas teóricas, temáticas que abordaron? Asimismo, también se debe reflejar el proceso metodológico que se efectuó. Básicamente los hallazgos, las conclusiones y quizás lo más importante es el aporte de la consulta o de ese trabajo a su investigación o a su intención investigativa. ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque sencillamente ustedes están tomando aportes o conocimiento y es válido que todo esté sistemáticamente claro a la hora de precisar los aportes, valga la redundancia, de esos trabajos a sus investigaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta con relación al citado de las investigaciones previas? Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctora, una preguntita, en esa parte de los antecedentes que usted dice que se coloca año, el autor año, antes, prácticamente es muy similar al resumen que tiene el artículo científico, o hay que hacerlo o modificarlo completamente. No, profe, es que no, es que cuando consultamos, fíjese, no sé si esto le va a dar respuesta a su interrogante, cuando consultamos otras tesis de carácter doctoral o otras investigaciones de profundidad o doctoral, no debemos conformarnos con leer el resumen de ese trabajo, sino que el resumen, como ya dijimos, es una cuartilla que representa aproximadamente 300 palabras y donde se sintetiza todo el trabajo abordado en esa investigación. Sin embargo, valga el término también, no precisa a detalle o en detalle los elementos que pudieran aportarnos conocimientos para el desarrollo de nuestra intención investigativa. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia, profesor, como investigadora? Que ustedes revisen todo el documento, todo el artículo, si es un artículo, toda la ponencia. ¿Por qué? Porque, repito, en el resumen no se detalla con precisión lo indagado, por ejemplo, los resultados, sino que un resumen lo que refleja de carácter general, pues qué se desarrolló, qué se abordó, qué se concluyó. Pero el detalle está dentro de la tesis. Entonces es preferible que ustedes consulten y hagan una revisión exhaustiva de cada estudio previo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que en las bases conceptuales, en la construcción de los referentes teóricos, en el estado de arte de ese trabajo, le aporten a ustedes suficiente información para nutrir y para fortalecer su investigación. ¿Vale? Entonces no nos conformemos solamente con consultar el resumen de la misma, sino que debemos profundizar. Que se requiere dedicación, sí, se requiere esfuerzo, también es cierto,
pero después que uno se enamora de su trabajo y uno se planifica en cómo hacerlo, de verdad que todo va a fluir y todo va a fluir básicamente, pues, porque ustedes también van a contar con el apoyo de un tutor que también los va a acompañar hasta el final de su investigación. Ahora, en la intención investigativa, como estamos suscritos a un número determinado de cuartilla, no nos vamos a extender, pero básicamente deberíamos allí sí sintetizar todos estos aspectos que le he mencionado y hacer énfasis en el aporte que ustedes van a tomar de esta tesis, porque se infiere que cuando ustedes están citando una investigación previa dentro de su marco teórico, pues ustedes ya han tenido o han revisado toda la tesis, toda la ponencia, todo el artículo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, continúo. Muchas gracias, doctora. Ok, continúo. ¿Qué otros aspectos se va a considerar allí? Ya les hablé de algunos dicen bases teóricas dentro de ese estado de arte, bases conceptuales, sí. También es importante porque también vamos a revisar allí y a construir con relación a nuestra intención investigativa o a cada una de sus intenciones investigativas, ustedes allí van a describir y van a analizar en profundidad sus descriptores. Yo les hablé durante el desarrollo de esta clase de cuáles son esos descriptores, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de la construcción de un modelo didáctico sobre elementos o aspectos que tienen que ver con la enseñanza del docente, por ejemplo, el uso de las TIC, alguien está haciendo algún trabajo sobre un tema interesantísimo que son las TRIC, otros están trabajando sobre gerencia, otros están trabajando sobre creatividad. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, elaborando un modelo teórico fundamentado en la creatividad para el desarrollo del pensamiento, entonces ustedes tendrán que citar allí referentes teóricos que hablen precisamente de esos dos grandes descriptores o de esos tres grandes descriptores que veo allí. Por ejemplo, tienen que definir qué es creatividad, tienen que definir qué es un modelo didáctico, tienen que definir cuáles son las características de la creatividad, cuáles son las habilidades que se busca desarrollar de la creatividad dentro del desarrollo del pensamiento, cuáles son los medios y los medios creativos que va a emplear, por ejemplo, el docente en el aula para desarrollar en sus estudiantes esas habilidades de pensamiento creativo. Entonces allí ustedes tendrán que ir explicando, pero es básico, mis apreciados estudiantes, que ustedes ahí coloquen todos estos aspectos porque cuanto mayor información asociada a sus descriptores ustedes incorporen en el estado de arte de su tesis doctoral, bueno, o intención investigativa, va a tener un mayor alcance y va a ser aún mayor, o va a tener una mayoría, ¿no? Desde el punto de vista investigativo. Y otros elementos que también ustedes deben considerar allí cuando construyen, así como el aporte que estamos tomando de cada una de las tesis o de los estudios previos consultados, también ustedes tienen que establecer una asociación de cada uno de sus descriptores con su trabajo o con ese gran objetivo o ese propósito o esas interrogantes que ustedes van a responder a través de esos objetivos específicos. Entonces, no es solamente, por ejemplo, hablar sobre qué es la creatividad, sobre cuáles son las habilidades de desarrollo del pensamiento, sobre cuáles son las características de una persona creativa, no, sino que ustedes tienen que indicar, bueno, en este caso, la creatividad forma parte de los descriptores que estructuran esta tesis doctoral y en consecuencia existe una relación directa de esta área de conocimiento porque a través de ella se sustenta, por ejemplo, el modelo didáctico o el modelo teórico que busca
el desarrollo de las habilidades de pensamiento en los estudiantes de la escuela tal, en el municipio tal, en la localidad tal, de la región tal en Colombia. Básico. Sí, entonces, al finalizar la exposición, la descripción, el análisis, ustedes tienen que argumentar y establecer esa relación directa entre ese descriptor y la tesis que ustedes están haciendo. Bien. Asimismo, hay otro elemento a considerar dentro de la construcción del estado de arte que tiene que ver con el basamento legal. Y es importante porque también debemos tener una sustentación normativa que sustente jurídicamente nuestras intenciones investigativas o intenciones investigativas. Y algunos me decían, algunos compañeros, por ejemplo, en privado me decían, profesora, pero es que yo no consigo ninguna ley que me sustente lo que estoy haciendo. Bueno, yo a grosso modo les indiqué que una ley que ustedes deben citar es la Carta Magna de Colombia, porque allí, recuerde que en nuestras constituciones de alguna manera se norma todas las áreas de una sociedad, ¿sí? Entonces el conjunto de normas que de alguna manera garantizan los derechos, pero también los deberes de los ciudadanos de una nación, desde el punto de vista jurídico, y que contiene todo lo que son el conjunto de poderes o el conjunto de áreas que conforman un Estado. En ese sentido, entonces es valioso que, por ejemplo, ustedes deben citar en la mayoría de los casos la Constitución de Colombia. ¿Por qué? Por la Constitución Nacional, perdón. ¿Por qué? Porque allí hay apartados sobre educación que garantizan el derecho a la educación. Hay también capítulos que garantizan, por ejemplo, el acceso al derecho alimentario. Hay elementos también o capítulos que norman, por ejemplo, la conservación y el mantenimiento del medio ambiente. Sé que algunos de ustedes también están trabajando en esas áreas. Entonces, esa es la primera ley que deberían estar citando. Otra de las leyes que deben estar citando es la ley de educación, porque en la ley de educación también se establece la organización y la estructura de cómo está estructurado, valga el término, el sistema educativo colombiano. ¿Vale? Entonces, por allí, esos dos grandes instrumentos jurídicos deben estar citados y son fuente de conocimiento legal para la construcción de su investigación. Hay otras leyes, hay otros documentos de carácter mundial que también pueden citar, y algunos de ustedes muy bien han citado algunos elementos que tienen que ver con la UNESCO, que tienen que ver con los derechos de los niños, que han citado a la UNICEF dentro de sus normativas legales que tienen que ver con la garantía de los derechos humanos, por ejemplo, en niños, en los adolescentes. Entonces, es válido, es válido. Ya su tutor con ustedes se sentará y entonces hará, si se quiere, esa discriminación y dirá, mira, este sustento legal debe quedarse, de aquí solamente vamos a tomar estos aspectos. Y muy importante, todo lo que vayan, artículos que vayan citando, documentos que vayan citando, por supuesto, al igual que con sus descriptores y con los estudios previos, deben establecer el anclaje con su intención investigativa. Es decir, si van a citar algún artículo, ustedes deben parafrasearlo y deben indicar por qué ese artículo de la Constitución de Colombia se relaciona con su investigación, o por qué un artículo de la Ley Orgánica de Educación se vincula con el área temática que ustedes están abordando. Eso tienen que hacerlo, es decir, no dejar el artículo suelto o no dejar la cita textual suelta, sino que deben parafrasearlo. Y esa es otra quizás de las sugerencias que también les doy, que muchos citamos algunas citas textuales, pero no las parafraseamos, no las explicamos, no argumentamos por qué están tomando de esa cita textual y de ese autor, y entonces dejan como que la idea suelta. Entonces eso deben ir cerrando en la construcción de su intención investigativa. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis apreciados profesores?
¿Alguna pregunta, mis apreciados profesores? ¿Me escuchan? Sí, la estamos escuchando, doctora. Ok. Sí, profe, escucha. Todo bien. Ok, entonces, si estamos todo bien, como pensando en función del tiempo que nos queda, vamos a pasar a lo que es la construcción del cuarto trabajo o tercer momento, que sería lo que tiene que ver con el esbozo metodológico. ¿Vale? Ok, fíjense, ¿por dónde vamos hasta ahora? ¿Vale? Y también hago el reconocimiento pues a la doctora Arimar Marcano, que también ha trabajado acá. Entonces vemos, ¿por dónde vamos hasta ahora? Fíjense. O que vamos a trabajar dentro del esquema del marco metodológico. El paradigma, ya conversé sobre el paradigma donde se van a parar. Y dependiendo del paradigma, qué otros elementos van a utilizar. Entonces aquí tenemos que ustedes deberían estar hablando de los valores, deberían estar construyendo la epistemología, deberían estar fundamentados en lo sociológico, en lo ontológico, en lo epistémico, ¿vale? Hasta en lo teológico. Y por acá también estaríamos entonces hablando de la construcción del método, que fue, como les indiqué, ese primer trabajo, ese primer bosquejo que ustedes hicieron en la primera entrega. ¿Qué vamos a emplear acá? En los aspectos teóricos, la argumentación, los pasos del método están empleando, las características y la estructura. Y otros aspectos a considerar dentro de ese marco metodológico, que es básico, es el escenario de estudio, las fuentes de información, las técnicas, los instrumentos, las técnicas de determinación de calidad, el procedimiento de la investigación. Y vale añadir que se me estaba dejando de la naturaleza bioética, la parte bioética de la investigación. Y ahorita también voy a tratar de proyectarle algunos elementos generales sobre la ética del investigador y a quienes debe citar y cómo debe ser ese proceso que norma precisamente la ética de la investigación. ¿Vale? Entonces, Profe, qué pena interrumpirla. ¿Sería que podría hacerme el favor de devolverse un momentico a la antigua diapositiva? ¿esta o la que estaba citando? ¿Sí me escucha, profe? Sí, profe, muchas gracias. Qué pena molestarla. Gracias. Ajá, les digo que todo esto está colgado en la página. No se preocupe, profesora, ese es mi deber. Todo esto está colocado y está explicadito dentro del aula, ¿ok? Recuerden que para la clase, pues yo tomo aquellos elementos generales, pero es mi deber, como ya les dije, pues apoyarlo en todo lo que yo pueda, pero todo esto está colgado en la página. Cuando digo la página, hablo del aula virtual y allí en el apartado correspondiente al diseño y estrategias de investigación, que corresponde básicamente a la construcción del proceso metodológico, de la aproximación metodológica de la intención investigativa, aparecen reflejados cada uno de estos materiales que yo les voy a citar a continuación. ¿Sí?
¿Responde un poco la pregunta, profesora? Es decir, que Sí, eso está profe, allí, muchas pues, gracias. Le está agradezco. disponible y ustedes pueden consultarlo. No necesariamente ahorita tienen que hacer algún captura de pantalla porque eso está en el aula virtual. ¿Sí? Entonces, un poco explicando, ¿sí? Lo que está en esta primera página que tiene que ver con el paradigma. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a abordar cada uno? Yo sé que muchos ya lo tienen casi listo y otros lo tienen listo, pero hay algunos que quizás les falta un poco fortalecerlo, apreciados compañeros. Entonces, ¿de qué trata lo axiológico? Entonces nos dice la profesora Arismá que quien desarrolla una actividad investigativa siempre lo hace de una posición valorativa del mismo y de su entorno social y se fundamenta en la opinión de González y Ávila. Entonces, ¿de qué trata lo axiológico? De los valores que van a estar reflejados en sus intenciones investigativas, en el desarrollo de su investigación. Otro elemento es el aspecto ontológico y hace referencia al ontológico, es la apreciación de alguna manera o de la visión desde el punto de vista paradigmático que asume el investigador de la realidad que está analizando, que está estudiando y donde se inserta el fenómeno en estudio, valga la redundancia. Entonces, de alguna manera, el investigador establece una relación con esa realidad que lo habilita para generar saberes en torno a ella. Entonces, de alguna manera, la ontología te lleva a la construcción, ¿sí? Desde su percepción, ¿sí? De saberes en torno a esa realidad. Y un poco que se va a fortalecer eso ontológico en lo epistemológico, porque allí sencillamente es la producción teórica. Ya les dije que uno de los objetivos de las investigaciones de carácter doctoral es la producción de teoría. Por eso ustedes ven, y allí los felicito, la mayoría que habla de la construcción teórica, construcción de constructos, valga el término teórico, desarrollo o construcción, perdón, construcción o modelo teórico, o modelo práctico, o modelo pedagógico, o modelo metodológico. Entonces, un poco porque ustedes van a generar teoría, ¿sí? Acá lo metodológico nos habla un poco de cuáles son, es el camino a seguir y que le va a dar respuesta a la interrogante que nos planteábamos, ¿cómo voy a desarrollar yo mi intención investigativa? Entonces aquí el investigador va a utilizar todos esos recursos conceptuales y todos esos recursos procedimentales de diversa índole que le va a llevar al logro del objetivo. De otra manera, es el camino a seguir y que va a estar fundamentado precisamente en lo que ya dijimos, en el método, en las técnicas, en la validez, en los instrumentos, en la fiabilidad, en la confiabilidad, en los hallazgos, en los resultados. Entonces, el método que le va a llevar finalmente a responder lo que él se planteó al inicio en esa gran pregunta de investigación, que como ya dije, está relacionado con el título, con los objetivos, con la interrogante de investigación y así sucesivamente con la conceptualización, contextualización del fenómeno de estudio y del momento 2 también. Y finalmente, lo teológico tiene que ver con los fines. Entonces, de alguna forma, es el marco de esa estrategia de actuación que está orientada hacia el logro de esos fines que te llevan a través de la metodología a lograr tus grandes objetivos o a dar respuesta a las interrogantes que usted se planteó en su intención investigativa. ¿Sí? Acá está un poco más explicadito lo ontológico, lo epistemológico, por supuesto lo metodológico, también las características de los paradigmas de investigación según Cotin y tomado por De Miguel. Y entonces nos habla un poquito sobre los paradigmas que ya les cité en una de las primeras láminas que se proyectó, que tiene que ver con el positivismo,
con el interpretativo naturalista y con lo crítico o sociocrítico, ¿sí? Y entonces acá la profesora Arismar pues hizo como que un resumen de cada uno de estos paradigmas con relación a la finalidad de ese tipo de la investigación, con relación al ontológico, la relación epistémica, la generalización, lo causal y por supuesto lo axiológico o los valores, ¿sí? En esta lámina que se ve un poco borrosa, por eso digo, no se preocupe porque todo este material está colgado en el aula, ustedes lo pueden revisar posteriormente a detalle. Entonces allí pueden precisar algunos elementos que les va a servir, estoy segura, para construir su cuarto momento. Aquí podemos ver entonces la definición de eventos del estudio e indicadores de medición. Entonces, el camino que la metodología los va a llevar a ustedes a precisar, cuál o cuáles serán los fenómenos, hechos, características, procesos, comportamientos, situaciones a estudiar. ¿Qué se exige? Se exige que hay que definirlos conceptualmente. Por ejemplo, si usted dice, yo voy a trabajar con la metodología cualitativa, entonces usted tendrá que indicar una definición de metodología cualitativa y por qué justificarlo de acuerdo con su intención investigativa, porque usted se basó en la metodología cualitativa, por ejemplo, y no en la cuantitativa, porque usted se basó en el método interpretativo y no en un método de carácter cuantitativo, ¿vale? Y así sucesivamente. Por supuesto, esto los va a llevar a identificar cada paso que usted va a ir dando y, por supuesto, hay elementos que usted tiene que sistematizar y usted como investigador va a estar ligado, es el primer actor desde mi percepción a su investigación, bien sea de manera interna o externa. En este caso, en las investigaciones de carácter cualitativo, el investigador tiene un papel fundamental durante el desarrollo de su metodología porque es prácticamente imposible, ojo, estoy hablando desde mi percepción, desarrollar una intención investigativa de naturaleza cualitativa donde el investigador no se involucre en ese proceso, ¿vale? Entonces aquí podemos ver un poco todo el proceso que permite precisar los indicios y las dimensiones o sinergias de los eventos que se llama operacionalización, porque precisamente la metodología es el camino a seguir por el investigador y eso lo debe hacer de una manera práctica, de una manera operativa, esté dentro o esté fuera de ese proceso. Bien. Bueno, aquí hay un cuadro muy pequeñito, no sé si lo logran leer, pero estoy seguro que cuando consulten el aula virtual, allí va a estar. Y un poco también el método pragmatismo de la investigación-acción. ¿Por qué? Porque sé que también algunos de ustedes están trabajando sobre la investigación-acción. Y les dije en el último sincrónico que tuvimos, en el que precedió a este, proyecté una presentación de la doctora Carolina León, experta en investigación-acción. Y sé que muchos de ustedes están trabajando con investigación-acción, entonces sería prudente también que consultaran y pudieran ver cuáles son los pasos, los elementos a considerar durante el desarrollo de la investigación-acción. ¿Sí? Aquí estaríamos también hablando de esa investigación participativa y entonces tenemos cuáles son esas fases: la exploración, la descripción, la explicación, la elaboración de una estrategia hasta llegar, como dice por acá, a la búsqueda de esencia, que te va a indicar entonces a poder proyectar a una comunidad cuáles fueron sus hallazgos, cuáles son sus resultados, cuáles son sus conclusiones y precisar básicamente el éxito o no de su investigación. Como todos estamos ganados para realizar con mucho amor y cariño su intención investigativa, pues yo los motivo a que continúen trabajando al respecto. Bien. Aquí es importante entender que para construir la intención investigativa, para fortalecer la metodología y finalmente para desarrollar esa intención investigativa,
debemos seguir un proceso sistemático que debe estar sustentado en una planificación previa, en una organización de conocimientos, en el desarrollo de un conjunto de actividades como investigador y, por supuesto, en la evaluación permanente de que si lo que estamos efectuando dentro del camino metodológico escogido fue lo adecuado y si realmente nos está dando resultado en cada una de las fases, ¿sí?, de la investigación y de acuerdo con el método escogido, el modelo epistémico seleccionado y, por supuesto, con lo que se espera hallar a través del desarrollo de nuestra investigación. Entonces, básicamente, ¿qué es la comprensión sintagmática de los métodos en investigación? Entonces, esto nos va a llevar a que hay un conjunto de etapas que debemos ir aplicando, desarrollando, evaluando y en conjunto a nuestro par, que en este caso va a ser su tutor y en este momento pues sería yo como su docente de esta unidad curricular, ustedes van finalmente a presentar un producto final que se va a recoger en la intención investigativa del día de lo que estamos hablando, que sería el fin último de esta unidad curricular, métodos de investigación 2. Hasta aquí, jóvenes, ¿algunas preguntas para continuar? Seguimos entonces, voy. Apreciados profesores, les decía un poco para hablar sobre la parte bioética que quizás no les había mencionado con anterioridad. Les dije que toda investigación, no solamente de naturaleza doctoral, sino inclusive en las especializaciones, en las maestrías y también dentro de los estudios de pregrado, están exigiendo como una normativa jurídico-legal de carácter no solamente nacional, sino regional y hasta mundial, el carácter bioético. Y el carácter bioético debe responder a lo ético, valga la redundancia, a lo moral y al respeto, ¿sí? Al respeto de las producciones académicas, investigativas y de conocimiento de otros pares o de otros investigadores, de otros autores que han trabajado y que han generado conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque de alguna manera, pues, se ha podido o se pudiera o ha sido muchas investigaciones, muchos trabajos han sido productos de plagio. Y sencillamente, para cuidarnos un poco nuestras espaldas, precisamente ustedes como investigadores, ustedes también deben abordar lo bioético y garantizar no solamente que ustedes son respetuosos con la consulta y el citado de otros autores en cuanto a su conocimiento, a sus producciones teóricas, a sus producciones investigativas, sino también para que lo de ustedes más adelante también se respete, porque sus tesis doctorales también van a ser motivo de consulta por otros indagadores, por otros investigadores y por otras personas que también se van a apoyar en ustedes para realizar pues también sus investigaciones, no solamente de carácter doctoral, sino también pueden consultarla en cualquier nivel educativo. Entonces, un poco, ¿qué es la bioética? Agradezco a aquellos participantes que citaron un poco su bioética
y que ya me hablaron, ya se adelantaron a este aspecto dentro de la metodología. Ahora, ¿qué es la bioética? Si leemos esta definición, se dedica a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. Y de acuerdo con esta dirección electrónica que tenemos acá, nos dice que la bioética se preocupa por las cuestiones éticas involucradas en la comprensión humana de la vida. Nace por la conciencia de las necesidades de reflexión crítica sobre los conflictos éticos provocados por los avances de la ciencia, de la vida y de la medicina. Es decir, que la bioética no solamente la vamos a encontrar como un carácter relevante en educación, sino en todos los aspectos de nuestra vida o de la naturaleza humana, y que responde al respeto por las decisiones que, por ejemplo, con relación a la vida y a la medicina van a tomar las personas en cuanto a su persona, a su ser como persona. Preguntas, muchachos, porque siento que estoy solita acá. Amigos, profesores, Profe, buenas noches. ¿me escuchan? Profe, buenas noches. Ok. Sigo adelante, muchachos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta con relación a lo que estoy tratando de explicar en la bioética? No, señora. Pues una sola pregunta, profe. Ajá, dígame. Bueno, en el caso de la construcción, ¿eso se colocaría dónde? ¿En el marco teórico, en la introducción? No. Algunos, desde mi percepción, yo lo colocaría en la parte metodológica, en un apartado como final, un poco dentro de la intención investigativa, ¿vale? Ya posteriormente, pues durante el desarrollo de su tesis, ya su tutor le indicará dónde colocarlo, pero en este momento yo les indico que un poco lo coloquen, aunque sea al final del capítulo o de la construcción metodológica de ese cuarto trabajo. Por eso quizás un poco lo dejé para este encuentro. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos que la bioética puede ser o se define como un estudio sistemático de las dimensiones morales. Se incluye la visión moral, las decisiones, la conducta y las opciones políticas de las ciencias de la vida y la salud usando distintas metodologías éticas en una visión interdisciplinar. Como ya le dije, proyectando la lámina anterior, entonces la ética o la bioética tiene que ver con todas las áreas de conocimiento del hombre, de la humanidad, y está asociada básicamente al respeto, en este caso de la dignidad humana, y se sustenta en acuerdos globales hacia una autonomía moral global, es decir, no solamente que esté parcializada en una región, en una localidad, en un país, sino que son acuerdos mundiales, pues, que busca el respeto hacia lo intercultural, ¿sí? Hacia la autonomía de los pueblos, ¿vale? A respetar un poco esa emancipación de cada nación, de cada pueblo, de cada localidad, de las culturas. Entonces, básicamente la bioética tiene que ver con el respeto, pero también ya les indiqué que también está orientado al cuidado del medio ambiente y busca el progreso por igual para todas las personas que conformamos el planeta. Por eso vemos acá estas dos manos sosteniendo nuestro planeta. Entonces, el código de ética para la vida de nuestro país, en este caso de Venezuela, establece que la bioética promueve la transformación de la persona a través de un proceso dialógico, reflexivo, consciente y responsable para favorecer decisiones y actuaciones fundamentadas en el análisis de las potencialidades, consecuencias de la misma, básicamente porque en el desarrollo científico y tecnológico
no hay riesgo cero. ¿Qué significa esto de riesgo cero? Bueno, que toda decisión, que toda construcción, que toda elaboración, sobre todo de conocimiento, conlleva un riesgo. Buscamos que ese conocimiento tenga un impacto positivo para la vida, para las personas, para los ciudadanos, para los entes involucrados, pero sobre todo para la sociedad en la cual estamos trabajando y a la cual estamos dirigiendo nuestras investigaciones y cada una de sus intenciones investigativas. Y podemos decir que la bioética se ocupa de la valoración, el cultivo y defensa de la vida, de su calidad y de su sentido, reconociendo que su sacralidad, trascendencia e inviolabilidad constituyen el horizonte supremo de la actividad normativa orientada de todos los procesos culturales ante la urgencia prioritaria de garantizar la supervivencia del hombre en comunión con otras especies y con los entornos abióticos de lo que depende. ¿Sí? Tenemos que tener no solamente un respeto entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones, sino también debe haber un respeto por garantizar la supervivencia. Yo lo defino y lo resumo del planeta, porque en este planeta nacimos, crecimos, vivimos, vamos a morir, pero vienen generaciones posteriores que también debemos dejarles y garantizarle un legado. Y forma parte de ese legado el conocimiento que podamos construir a través de cada una de nuestras indagaciones investigativas o de cada una de nuestras intenciones investigativas, mejor dicho. Y entonces la bioética es una reflexión interdisciplinaria, porque ya dije que abarca todas las áreas del saber del ser humano, y debe haber también una relación simbiótica, no solamente entre hombre y hombre, personas y personas, sino también con las plantas y los demás seres, los animales y demás seres vivos que conforman el planeta, para precisamente buscando la sustentabilidad del mismo. Por acá tenemos la de Venezuela, no castiga, se centra, reconoce, se basa y nace. Entonces, si lo hacemos al revés, nace como vocación filosófica que pretende mejorar la conciencia humana, ¿sí? Mediante el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad. Es decir, entender que todos tenemos los mismos derechos, debemos cumplir los mismos deberes, somos autónomos, debemos respetar la vida de los demás, pero también hacernos respetar y garantizar la supervivencia. Se basa en la vida, en su preservación como derecho de la humanidad, reconoce a los temas ambientales, que son extremadamente complejos, pero que también son muy frágiles, y que debemos generar un accionar responsable para garantizar la supervivencia de todos esos sistemas ambientales, y se centra en la responsabilidad